Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a estas clases aquí en Britoland, Colombia, con el rabino Uri David, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, quien gustosamente nos comparte cada semana sabiduría de la Torá y especialmente del libro Shareh Hamidot, el portal de las buenas acciones. Es un libro que si bien es para judíos, el tema es universal, nos habla de ética, nos habla de nuestra relación con el Creador y por lo tanto es algo universal. Es un libro que escribió el Pajad David, el rabino David Hananía Pinto. Él es nieto del sagrado Sadik Rabbi Jaim Pinto, de bendita memoria. Y bueno, el Rab David Hananian ha escrito esto y lo ha querido compartir con todo el mundo porque realmente es una enseñanza, como lo decimos, universal, algo que tiene que ver con la ética, con la moral, con nuestro comportamiento delante de Dios, sobre todo nuestra integridad. Así que le agradecemos al rabino Uri David su disposición para aclararnos estos conceptos y traernos más luz a nosotros y a todo el que se vincule aquí con el canal y obviamente a través del canal de él donde podrán hallar también muchas otras enseñanzas. Rabino, buenas noches, bienvenido, le dejo la audiencia, es toda suya. Baruch Hashem, muchas gracias, mi querido Meir. Buenas noches para todos los que están presentes en la sala. Bueno, sí, estamos en el estudio de Shareh Hamidot, la puerta de las cualidades, de nuestras correcciones. El rabino David es un sabio impresionante, el cual admiro mucho. Es, Me conecto mucho cada vez que yo leo sus libros. Eh, eh, Gracias al Creador por él y por el Raf Jaime Pinto, que hace varias generaciones atrás ya él dejó este mundo físico, pero está en un portal, eh, siempre conduciendo a todos sus hijos y a todos aquellos que tienen contacto con las enseñanzas que él mismo plasmó dentro de su familia y aquellas personas que escuchan todo esto. Entonces, nosotros hoy tratamos un tema que eh, se llama la relación entre la persona y su prójimo. La relación entre la persona y su prójimo. Entonces vamos a tratar de desarrollar este tema eh, para nuestro Creador, primeramente para la honra a Él y para que cada persona reciba luz en sus corazones, en su mente, en sus corazones y sus actos. Adonai sefatai tritao fia ite y la teja, beshem Hashem naaseh benachliach. Tratarnos con respeto los unos a otros incrementa el honor de nuestro Creador. Así comienza el Raf David Hananía Pinto con respecto a la importancia de tratarnos con respeto los unos a los otros. Eso él lo toma del libro Mesilat Yesharim, en el capítulo 11. Y él dice ahí, no, el libro dice, no es posible ser un siervo leal del Creador si se está preocupado por defender el propio honor. Esto refuerza el concepto de aquel que está preocupado por el honor personal y no por preservar el honor de nuestro Creador, el honor divino. No puede ser entonces considerado un siervo fiel de nuestro Creador. Por el contrario, cuando la persona aprovecha su valoración personal para servir a nuestro Creador, es capaz de llegar a grandes alturas espirituales y el honor de Dios es magnificado. Entonces él dice aquí en el libro más abajo, dicen los sabios, dichoso aquel que llega al Olam Abba, al mundo venidero, con sus
con su estudio en sus manos. Entonces hace referencia al libro Moed Katan 28a, Ketubot 77b y Baba Batra 10b. Es el libro del Talmud y Gemara. Esto puede entenderse de la siguiente manera: dichoso aquel que llega al mundo venidero y está espiritualmente completo. ¿Por qué? Porque utilizó todo su potencial y sus capacidades para incrementar el honor del Creador en el mundo y no para su propia gratificación. Entonces nosotros desarrollamos este tema de la relación entre la persona y su prójima, pero enfocado en el punto número 1, que dice preocuparnos sinceramente por nuestro semejante. Entonces la Santa Torá, la Torá Kedushá, ella nos muestra eh, unos mandamientos que son mandamientos de amor. Yo les llamo mandamientos de amor. No hay otra cosa como llamarle, porque la Torá es todo amor, el amor de un creador por su creación. Él no quiere que nosotros estemos solos en este mundo con tanta oscuridad. Por eso envió su luz a nosotros. Y cada mandamiento es mal llamado mandamiento. La gente, cada vez que escucha la palabra mandamiento, se siente como que algo que tiene que cumplirlo porque debe cumplirlo, porque si no, va a pasar algo o tal cosa por obligación. La, el, yo no lo llamo mandamiento, yo lo llamo más bien eh, cada luz de amor que el Creador plantó en este mundo, que nos ayuda a elevar nuestra vida hacia Él. Eso, Él dio 10 catálogos, 10 pronunciaciones que dio en Ar Sinaí, 5 para Él y 5 para el hombre. Y una de ellas la repite en el Sefer Baikra o Levíticos capítulo 19-18, que dice: Beahavta lereja kamoja ani Hashem. ¿Qué quiere decir? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Entonces, esta misma dice, citada por eh, el rabí Akiva como un principio fundamental de la Santa Torá, y preguntamos ¿por qué? Porque toda relación entre humanos refleja nuestro vínculo con nuestro Creador. Cuando amamos al otro, estamos conectados con la imagen del Creador en él. Baruch Hashem. Entonces, esta enseñanza que nosotros estamos iniciando la vamos a hacer para Refúa Shelemat, para sanidad completa de Jessica Bat, eh, Rosa. Sí, ¿Sí? Rosa. Jessica Bat Rosa, para su sanidad completa de su dolor que tiene. Baruch Hashem, que el Creador lleve su luz y que sea ahora misma restaurada a través de los secretos de la Santa Torá, creando los ángeles necesarios para que la asistan. Entonces, en el Talmud y la Gemara nos habla en el Tratado de Shabbat 31a, Hillel Hasaken. Cuando hablamos de Hillel, estamos hablando de un sabio, y cuando hablamos de Saken, estamos hablando del viejo. Esa es la palabra viejo en hebreo. Entonces, Hillel Hasaken, o Hillel el viejo, dice a un converso, a una persona que hizo su vuelta, su teshuvá, a donde él pertenecía. Y dice: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. El resto es comentario. Entonces, este principio que revela la totalidad de la Torá, que gira en torno a las relaciones interpersonales
a la construcción del shalom, de la paz y de la unidad. Baruch Hashem. En la Kabbalah y el Santo Zohar del misticismo hebreo, en la Parashá Kedoshim del Zohar, explica Israel, la Torá y Hakadosh Baruj Hu son uno. Y para estar unidos a Hashem, debemos estar unidos entre nosotros mismos. Baruch Hashem. Entonces, cada alma es una chispa divina y al amar a otro, pero de una forma sincera, está uniendo esas chispas. El odio, la separación y el juicio cortan ese canal de conexión entre las midot, entre las sefirot del árbol de la vida o de las cualidades. El Zohar Hadash en Ruth 103b nos enseña que cuando uno se ocupa del bienestar del otro, despierta la misericordia divina. ¿Por qué? Porque convierte su vida en un recipiente de bondad, de Gesed, Baruch Hashem. Entonces, todo se resume en amarnos, en buscar nuestra unidad, buscar la unidad de conciencia, de mente, de vida. El Sefer Yetzirah, hecho por nuestro padre Abraham Avinu, habla de la creación de 32 senderos de sabiduría, que son las 10 sefirot, las 10 cualidades y 22 letras hebreas. Les voy a mostrar un poco lo que es el árbol de la vida, lo que son las 10 sefirot, que son las bolitas grandes, y estos que están aquí son las conexiones de las 22 letras hebreas con cada sefirá. Esto que está aquí es nuestro cuerpo total, cabeza, cerebro derecho, cerebro izquierdo, mano derecha, mano izquierda, corazón, pierna derecha, pierna izquierda, órgano reproductor sexual y los pies que están puestos sobre la tierra. Y cada letra de estas es el flujo de luz y de vida que transmite nuestro Creador a través de las santas letras hebreas. Baruch Hashem. Entonces, esos 32 senderos del conocimiento influyen en un equilibrio y incluye el Gesed, que lo que es el Gesed es dar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hallar la equivalencia de forma hacia nuestro Creador. El Creador es un dador por excelencia. No se limita a dar. Él da a toda su creación, sea buena o sea mala, todo recibe de Él. Recibe su luz, recibe toda la creación, alimento, bienestar, recibe todo, Baruch Hashem. Pero Él quiere dar todo bien, así como yo les explicaba la vez pasada, quiere dar todo bien, pero en la luz del Creador llega a nuestra vida con un solo color. Nosotros transformamos ese color en diferentes colores y los diferentes colores son los matices de cómo nosotros manejamos nuestras cualidades internas. Entonces, si nosotros damos como da el Creador, hay un problema en el mundo físico, porque es que en el mundo físico nosotros tenemos una dualidad. Entonces, dar en extremo es malo, pero no dar en extremo también es malo. Entonces, hay una parte que hace la balanza, que es Gebura, Baruch Hashem. Entonces, la Gebura está hecha, ligada con Gesed, entonces crea la balanza en Tiferet, que es el equilibrio, que es la misericordia, Baruch Hashem, que es lo que he estado hablando con ustedes, o lo que escuchó la señora Rosa esta mañana en la Sefirah HaOmer, Baruch Hashem. Entonces, el creador es dador por excelencia. Nosotros tenemos que imitar
el dar, tenemos que hallar una equivalencia con él. Entonces tenemos que vencer el juicio, lo que son los límites que nosotros tenemos en Gebura, que es rigor constante, pero endulzado con Gesed, Baruch Hashem, para llevarlo un equilibrio entre Tiferet, que es el punto en el corazón, que es este que está aquí, Baruch Hashem, este es Gesed, este Gebura, este es Tiferet, Baruch Hashem. Entonces, estos dos hacen una unión a través de letras hebreas que están ligándose y aquí causan un esplendor, una luz, porque se unen estos dos, causando un endulzamiento. Entonces, las letras hebreas son algo importante dentro del organigrama judío, porque son recipientes de pensamiento divino que están ligados a nuestras neshamot, a nuestras almas que pertenecen al alma de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, esto, ¿qué hace para nosotros? Hace que surja la verdadera preocupación por la otra persona, porque cuando nosotros ejercemos un equilibrio en Tiferet, entonces nos duele que la persona no conozca el amor de Hashem, no conozca su misericordia. Y como no la conocen, el mundo sufre constantemente, el mundo sufre de tristeza, de dolor, de quebranto, de desesperanza, porque no conocen el amor de nuestro Creador en su sagrada Torah. Entonces, como no la conocen, tienen una desesperanza, un desequilibrio emocional que no les llega a ninguna parte. Pero cuando el hombre encuentra la verdadera razón por la que está en este mundo, que es hacer Kiddush Hashem, hacer que el nombre divino sea santificado en este mundo a través de nosotros elevar las conciencias de otros, Baruch Hashem, entonces es cuando nosotros logramos ese equilibrio que domina y canaliza la bondad sin perder la justicia ni la dignidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comienza a hacer el proceso de llegar y trabajar en el amor de su Torah a las personas de este mundo, entonces hacemos unidad, hacemos un ijud con todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un alma colectiva. Todos nosotros estamos unidos los unos con los otros. Unos están en un grado mucho más elevado y hay otros que están en un grado intermedio y hay otros que están muy abajo, Baruch Hashem. Pero todos estamos dentro de la misma alma colectiva. De modo que aquel que hace bien trae luz a todas las almas. Aquel que hace no tanto bien trae luz, pero también trae oscuridad al mundo, a nosotros, a nuestras almas. Y aquel que hace mal completamente trae oscuridad a nuestra alma. Por eso es que no encontramos paz en este mundo. Por eso no hallamos nosotros tranquilidad en este mundo, porque no hemos logrado hallar una unificación de alma. Baruch Hashem. En el Sefer Harashiel Malach trata este libro de los secretos angélicos y del alma, y enseña que el alma de cada persona es custodiada por un ángel. Y cuando se practica, escuchen bien, una acción de amor genuina hacia otro ser, el ángel protector del que recibe se eleva y bendice al que dio. Incluso más, quien cuida a su prójimo activa las fuerzas celestiales que rodean al otro, como si se activara los escudos de luz de protección espiritual. Y la aplicación espiritual de este tema es que nosotros debemos preocuparnos sinceramente por el otro. No es solo una cuestión emocional. Hay personas que trabajan emocionalmente. Sí, dicen, sí, yo quiero, yo voy a ayudar, yo tal, y cuando pasa el momento de la euforia,
ya no hay eso que dijo, ya no lo hace como debe hacerlo, con esa pasión que sea constante, porque es un acto de construcción espiritual. Entonces, en la cuenta del hombre que estamos haciendo nosotros hoy, el día 11, por ejemplo, es lo que repara las fracturas causadas por la falta de respeto entre los discípulos, Baruch Hashem, entre las personas. Esto pasó con Rabí Akiva. Rabí Akiva tenía 24,000 alumnos y todos eran alumnos muy avanzados en Torah. Pero como todos eran avanzados en Torah, ninguno se respetaba. Cada quien se creía más que el otro. ¿Y qué pasó? Que todos esos 24,000 alumnos murieron. Todos. Baruch Hashem. Entonces, cada acto de bondad construye un canal de unidad entre las sefirot. Debemos tener una unidad en nuestra alma colectiva. Por ejemplo, allí donde está Meir, que tiene el grupo hermoso de los Noágidas, y donde están los Noágidas a nivel en el mundo, deben tener una unidad entre todos. Deben tener una unidad de pensamiento, una unidad en las palabras y una unidad en las acciones. ¿Por qué? Porque si no hay esa unidad, entonces no hay la bendición que necesitan. Y puede ocurrir que todo se destruya y que muchas personas se vayan del lugar de bendición que se presentaba a través de los grupos hechos para el estudio de la Santa Torá. Entonces, ese grupo de Rabí Akiva era tan grande que, y ellos eran tan sabios que cada uno no, no tenía que ver con el otro y no enseñaban a nadie, tenían su propia intelectualidad y no ayudaban al prójimo a elevarse, sino que cada uno era egoísta en el conocimiento. Entonces no había unidad. Por eso hay que tener una intención pura, pura para revelar la luz de nuestro Creador que está escondida en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que unirnos en todos los aspectos, unirnos con las almas de Am Israel y hacer la rectificación que traiga amor y unidad hacia nosotros. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, el Talmud enseña, sea tu voluntad, para, en Tratado de Berajot 17a, para que seamos humildes con todos y amemos a nuestras criaturas. Entonces, este tratado nos enseña a nosotros que amar al prójimo y tratarlo con respeto es parte esencial del servicio a nuestro Creador. Entonces, nosotros debemos de tratar de hacer las cosas de una manera para honrar el nombre de nuestro Creador, porque cada criatura en la tierra está hecha de la misma esencia de nuestro Creador. El ser más microscópico de este mundo tiene la esencia de Hakadosh Baruj Hu, de nuestro Creador. Entonces, el Zohar enseña que el Kabod de nuestro Creador, que la gloria de nuestro Creador se manifiesta cuando hay armonía en las almas. Cuando una persona se conecta con otra en paz, con amor, con verdad, dice que la presencia divina reposa entre ellos. Pero cuando uno daña o desprecia a su prójimo, el Zohar dice que rompe los vasos de la luz divina. En la Kabbalah, el rabino Itzhak Luria, en el Shar HaKabanot,
o el portal de las intenciones correctas, él enseña ahí que cada alma está conectada con una raíz espiritual del Ex Haim, del árbol de la vida, que es el árbol que yo les acabo de mostrar. Cuando nosotros tratamos con respeto a otra persona, estamos elevando chispas. ¿Qué son chispas? Esas son chispas ocultas en su alma. Entonces, nosotros tenemos un alma colectiva. Cuando nosotros escuchemos hablar dentro de la Torá o dentro de la decodificación de la Torá de chispas, estamos hablando de almas colectivas que necesitamos rectificar. Entonces, el prójimo activa la sefirá de Tiferet, la cual une Gesed y Gebura y atrae equilibrio espiritual al mundo. Cuando nosotros, Tiferet es prácticamente el equilibrio de Gesed y Gebura, pero Tiferet es el punto del corazón, porque eso está, Tiferet es la sefirá de Tiferet, está exactamente donde está el corazón. Y lo que yo le explicaba la vez pasada es que la letra Lamed y la letra Beit, que Beit comienza Bereshit, que es Génesis, Bereshit Barat Elohim et Hashamayim, comienza con la letra Bet, y ya en Devarim, en Deuteronomio, la última palabra es Israel, que termina con la letra Lamed. Entonces la letra Lamed y la letra Beit forman la palabra Lev, que significa corazón en hebreo. Es un órgano que irriga a todo el cuerpo humano, arriba y abajo, bombea y sustrae, bombea el cuerpo, el corazón. Es un órgano, un músculo muy importante. Y Hakadosh Baruj Hu ya sabía eso en su creación y por eso lo puso en cada ser humano. Entonces, ¿cuánto vale la letra Lamed en la gematria hebrea? Vale 30. ¿Y cuánto vale la letra Beit en la gematria hebrea? Vale 2, que son 32. Y cuando se habla de 32, se está hablando de los 32 senderos de sabiduría o de conocimiento, que son las 22 letras hebreas y las 10 sefirot, las 10 cualidades, las 10 bolas grandes que yo les mostraba, que son estas, Baruch Hashem, son 10 grandes, y las 22 letras que están aquí internas, 32 senderos del conocimiento que se irrigan en todo el cuerpo. Entonces, Tíferes, que está en el medio, que es el músculo del corazón, solamente se activa cuando hay amor al prójimo. Cuando nosotros conectamos con el amor al prójimo, es que queremos ayudarlo a que él también reciba la luz. Cuando nosotros llevamos luz a las otras personas, estamos haciendo este equilibrio en el punto en nuestro corazón. El Sefer Yetzirah nos dice que el ser humano fue creado con estos 32 senderos de sabiduría. Y cada encuentro humano es una interacción entre esas sendas sagradas. Tratar al otro con respeto es reconocer su estructura interna. El Sefer Raziel Malach dice que los ángeles guardianes se forman por las palabras y acciones justas del hombre hacia su prójimo. Cuando uno se honra al otro, ángeles de paz se crean y rodean a ambos individuos, atrayendo protección, atrayendo éxito y atrayendo luz. Entonces, tratar nosotros a nuestro prójimo con respeto es revelar el Or HaGanuz, la luz oculta desde el principio, la luz primigenia en el Ein Sof, en la misericordia divina, la luz oculta en la materia, en las klipot, Baruch Hashem. Entonces el alma del otro es un reflejo de la tuya. Al honrarla, te honras a ti mismo y a tu creador. Dios no necesita respeto personal. Lo que le da honor
es cómo actuamos nosotros entre nosotros mismos. Por eso fue que Él ascendió a los cielos. Baruch Hashem, cada pecado hizo que Él se elevara y se alejó tanto que el hombre ya no vio su luz. Por eso nuestro trabajo espiritual es acercarlo a nosotros, hacer lo que descienda de esos cielos y que llegue nuevamente a ser uno con nosotros. Y es una aplicación práctica que nosotros debemos hacer en estos días de la cuenta del Omer, es escuchar nosotros con paciencia. Tenemos que evitar juzgar rápidamente a las personas, ver la chispa divina de cada persona, incluso cuando hay un conflicto. Y antes de hablar nosotros, preguntarse, ¿esta palabra eleva o disminuye en la honra a nuestro Creador en el mundo? Si nosotros hacemos eso, encontraremos una bendición especial de nuestro Creador para nosotros. Cuando, como tercero, porque ya he desarrollado dos temas, desarrollé lo que era el canal de Baruch Hashem, de lo que es preocuparnos sinceramente por nuestros semejantes, y también acabamos de hacer lo que es la relación entre la persona y su prójimo. Tratarnos con respeto los unos a otros incrementa el honor al Creador. Como tercero está dejar de lado todo interés personal. Cuando nosotros en la Torá, que es el modelo máximo para nosotros, es también el modelo máximo de renuncia al interés personal, y este nos alude a Moshe Rabenu, que fue tan humilde que él no pensó en sí mismo. Prácticamente él se trataba de inmolar para salvar a otros. Esa es una conciencia Mashiach, una conciencia del Mesías, de Mashiach. Una conciencia de Mashiach es lo que estoy haciendo yo con ustedes hoy, que tengo tanto amor para ustedes, que hoy estoy dándoles el amor de la Santa Torá. Así como nosotros llevamos luz ahora, así hay otros Mashiach en el mundo, también elevando conciencia de otras personas. Nosotros debemos ser multiplicadores de la unción poderosa de nuestro Creador a través de la luz de la Santa Torá y de los grandes sabios que vivieron a la luz de ella. Cuando nosotros actuamos de esa manera, actuamos como un Mashiach en el mundo. En Shemot, capítulo 32, o Éxodo, capítulo 32, versículo 32, dice que después del pecado del becerro de oro, Moshe dijo a Hashem, Bein ein mejinina na meshifreja, y dice, y si no, bórrame de tu libro. ¿Qué representa? Esto representa el grado supremo de anulación del ego. Bitul Hayesh, anulación completa. Moshe no piensa en su recompensa espiritual, porque el Creador le dijo, apártate, Moshe, voy a acabarlos a todos y voy a levantar un pueblo solo de ti, solo de ti. Y él dijo, no hagas eso, porque si lo haces, ¿qué dirán los pueblos? ¿Sacaste a estos de Egipto para matarlos en el desierto? Si haces eso, bórrame de tu libro. Prácticamente. Y por eso hay un libro específicamente que no nombra a Moshe Rabenu dentro de la Torá, porque ese fue el libro donde él expresó de esa manera. Entonces, Moshe no piensa en la recompensa ni en su eternidad. Él se anula completamente por amor
al pueblo y por la devoción a la voluntad divina. Cuando nosotros hablamos de la voluntad divina, hablamos de que la voluntad del Creador siempre es buena, nunca es mala. Por eso es que había un hombre llamado en Israel que le decían que Gansule Tobá, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Israel entró en guerra y no encontraban a nadie a quien enviar para que hablara con con un rey belicoso que estaba, y solamente encontraron a este viejito que para todo decía Gansule Tobá. Y bueno, yo creo que ya les he contado esa historia que termina con tantos desastres que le ocurrió a este viejito en el camino, que fue enviado con oro para negociar con este rey, y en el camino se lo robaron y él decía Gansule Tobá, y aún así continuó su camino con un cofre lleno de tierra hasta el rey, y cuando llegó le ofreció fue tierra porque no tenía más nada, y él lo mandó a ahorcar. Pero el Creador mandó a Elías Juanabi, al profeta, para que como sirviente del rey le hablara al oído: he escuchado que la tierra de Israel es tan poderosa que se convierte en saetas que destruyen los enemigos. Y como el rey le gustaba entrar en guerra, le dijo: métanlo allá en la cárcel y esperen a que yo llegue. Y se fue con la tierra, la tiró al aire y se convirtió en saetas y destruyó a sus enemigos. Entonces, cuando regresó, lo sacaron y él dijo Gansule Tobá, y se fue a Israel con oro, con piedra y con la paz que necesitaba Israel encima. Gansule Tobá, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque la voluntad del Creador es perfecta. A veces lo malo que vemos nosotros no es tan malo, es bueno. ¿Por qué? Porque Él limitó a toda la creación. Todos nosotros tenemos un tiempo en esta tierra ya limitado por Hakadosh Baruj Hu. No sabemos en qué momento Él nos va a llevar o va a hacer algo, Baruch Hashem, pero si lo hace, está bien, porque es para bien todo. Si está ocurriendo algo malo, Gansule Tobá. Si está ocurriendo algo bueno, Gansule Tobá, porque todo obra para bien. En el Talmud y la Gemara, en el Pirkei Avot, en la ética o el libro de los sabios de los padres, en el capítulo 1, versículo 3, habla de Antignos de Sojo, y él ahí enseña: no seáis como siervos que sirven al amo por recibir recompensa, sino sed como siervos que sirven al amo sin esperar recompensa. La Gemara en Abodá Zará 19a explica que el alma que sirve sin interés personal se une con la esencia de la Abodá Hashem, del servicio al Creador, no por el fruto del cumplimiento, sino por el deseo de adhesión, de debekut a nuestro Creador. En el misticismo hebreo, en el Santo Zohar, el Zohar Hakadosh, en la Parashá Texabé 188, 182a, nos enseña que el alma debe subir por niveles de las Sefirot, desde Malhut, desde el reino físico, lo más bajo, hasta Keter, que es lo más alto, los mundos espirituales, que es la corona, Baruch Hashem, lo que está arriba, despojándose en cada nivel de una capa de ego. El ego es lo que separa el alma de la misericordia divina, del Ein Sof, del infinito, de la luz infinita, y por tanto la renuncia al interés propio es un requisito para revelar la luz interior. Nosotros les voy a explicar lo que es nuestro Creador como luz. Nosotros tenemos una luz directa interna y hay una luz circundante externa, que es Él, que abarca todo. Nosotros estamos dentro de Él.
Él abarca todo a la creación, todo el universo, todo, porque eres todo de todo, Baruch Hashem. Y nosotros tenemos parte de ese todo dentro de nosotros, pero fuera de nosotros se enfrenta la luz del Creador que abarca todo, y la luz interna se encuentra con las capas de impureza, que es esto, la carne, Baruch Hashem, que estas son las cáscaras, las clipot, lo que es el ego, lo que separa al hombre de nuestro creador. Es esto, Baruch Hashem, que nos obliga cada día a que cometamos errores. 5 sentidos racionales que están siempre engañando al ser humano. Pero cuando el hombre logra vencerlos, pasa como cuando Moshe Rabenu bajó de Ar Sinaí con la Santa Torá en sus manos, que la cara era tan resplandeciente que tuvo que ponerse una máscara porque logró doblegar el cuerpo, logró unir la luz interna, la luz directa, con la luz circundante, creando que su cuerpo también fuera luz. Entonces, ese es el trabajo personal de nosotros. El interés personal, Neguía Ashmit, está ligado a Malhut desconectada. Cuando el ser humano suelta el deseo de recibir para sí mismo, comienza la transformación del hombre en ser un receptor, pero no un receptor para quedarse con eso, sino para otorgar, Baruch Hashem, para dar. Nuestro padre Adán, que era uno de los hombres más inteligentes, es uno de los hombres más inteligentes, hombre primero creado por nuestro creador por sus propias manos, fue el ser más inteligente y será el más inteligente de todos los seres creados por el creador. Él cometió un error y por ese error se cubrió de clipot la luz de nuestro creador. Y fue por el deseo de recibir para él mismo. El pecado no es una manzana, mi querido amigo. El pecado es simplemente el haber desobedecido una orden directa del mismo creador. Es haber decidido para él y no para nuestro creador. El Sefer Yetzirah enseña sobre los 32 senderos de sabiduría, que son fundamentales en el equilibrio entre las fuerzas opuestas. La renuncia del interés personal es el equilibrio de dar, y la autodisciplina, que es Gebura, permitiendo que en Tiferet, el punto en el corazón, se revele la verdad divina, que es la armonía completa en todos nuestros caminos. Qué lindo sería vivir todos nosotros en armonía. Baruch Hashem. Sería algo impresionante. Y así fue que el Creador nos creó a nosotros en armonía, en bienestar. Y ese bienestar lo pagamos, y por eso Él nos entrega la Santa Torá, que son luces de amor para aquel que se adentra en el conocimiento de ella. Entonces, eh, solo el que se vacía, solo el que se vacía Él de sí mismo puede llegar a llenar su vasija nuevamente con los secretos de la creación. En el Sefer Razi el Malach dice que los misterios del nombre de 42 letras que están escritos en el Anabecoach, cada combinación de esos 42 nombres debe ser activada con pureza de intención, sin ningún ego. Entonces ahí se revela que los secretos de los cielos son sellados para el que busca poder o dominio. Se les sellan, no se les abren los secretos del cielo, pero se abren para aquel que busca unirse a su creador. Baruch Hashem. Entonces, nosotros vemos hoy
eh, tanto desastre en esta tierra por la falta del conocimiento de la Santa Torá, porque Adán Harrison no tuvo relación conyugal el día sábado que fue dictado por nuestro Creador que lo hiciera. El día sábado es la conexión con el Olam Abba y fue el día que estableció Hakadosh Baruj Hu para relaciones conyugales. Pero los hombres no conocen esto y eh, los hombres hacen con su relación conyugal, con el derramamiento de semen en vano, por todas las cosas que hacen, derramando los 42 nombres divinos que están escritos en cada gota de semen del ser humano. Por eso el Creador mató a Er y mató a Onán, los hijos de Judá, porque él cuando se llegaba a su esposa vertía en tierra, botaba el semen como nada. Hoy crean condones, le dicen a la gente que está bien tener relaciones promiscuas, que por todos los lados derraman semen por doquier, y eso es lo que crea malestar en el mundo, crea entes espirituales sin cuerpo que destruyen la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que corregir eso. Tenemos que ayudar a otros a que eleven su conciencia, a que puedan tener un conocimiento de cómo poder tener una relación conyugal correcta para poder ellos crear una unidad en la tierra, en el alma colectiva de elevación y no de descenso espiritual. Entonces es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es un trabajo espiritual que le toca a cada rabino de cada comunidad en el mundo de llevar a todas las personas a la elevación espiritual para atraer la Geulah, la redención completa en este mundo. Debemos de enseñar a otros, debemos de elevar al prójimo para llegar a un conocimiento completo de nuestro Creador, porque si Él dejó la Santa Torá en el mundo, fue para todos, pero todos no la recibieron, solo el que la recibió fue Am Israel, Baruch Hashem, pero eso no quiere decir que sea solamente de Am Israel, es de todo aquel que quiera esa luz, Baruch Hashem. Por eso nos toca a nosotros hablar de la Santa Torá y de todo lo lindo que Hashem quiere para nosotros, pero hay que hacer correcciones para elevar la creación, para elevar a los seres humanos, para elevar el alma colectiva. Nosotros tenemos una aplicación espiritual. Anular el interés propio no significa desaparecer, sino convertirse en un canal de pureza, pero un canal de pureza de luz, porque es cuando hablamos de luz, hablamos de algo que no es oscuridad, porque la oscuridad es lo inverso, así como de lo bueno es lo malo, o de lo dulce es lo amargo. Siempre hay un mundo dual que tiene esto, pero entonces nosotros, si anulamos el interés propio, entonces nos convertimos en luz en medio de tanta oscuridad. Abraham deja todo porque el Creador le hizo un llamado. Lej leja, vete para ti, vete por ti. El Creador le dice ahora a todas las personas, así como le dijo a Abraham vino, vete por ti, escapa por ti, sal de la oscuridad, ven a la luz. Torah significa la gran luz, la instrucción de nuestro Creador. En medio de la palabra Torah está la palabra Or, que significa luz. Torah, Baruch Hashem. Isaac, el hijo de Abraham Avinu, se entrega en un altar sin preguntar. Baruch Hashem. Jacob Avinu, el hijo de Isaac Avinu, acepta el exilio, el dolor y la lucha por mantener la verdad espiritual. Nosotros tenemos que alcanzar una unidad, mis queridos amigos. Entramos en el cuarto aspecto, es el rol
de Kansa en la destrucción de Jerusalén. Nos habla cómo este evento aparentemente social es considerado por nuestros sabios como una de las causas espirituales más profundas de la destrucción del Beit HaMikdash, del templo, como se narra en el Talmud, en la Gemara, en Tratado de Gitín 55b y 56a. Entonces, la Torá y el Talmud nos hablan a nosotros en el relato de la Gemara en el 55b que un hombre tenía un amigo llamado Kansa y un enemigo llamado Bar Kansa. Parecidos los nombres. Uno se llamaba Kansa, el amigo se llamaba Kansa, amigo de él, y el otro se llamaba el enemigo Bar Kansa. Y este hombre organizó un banquete y le dijo a su sirviente que invitara a Kansa, a su amigo, pero por error el sirviente fue a su enemigo Bar Kansa. Este último, Bar Kansa, el enemigo, llega al banquete y el anfitrión, al verlo, se enoja porque vio a su enemigo y entonces lo humilla públicamente, a pesar de las súplicas de Bar Kansa de dejarlo quedarse, incluso ofreciéndole pagar todo el banquete. Dicen los jajamín, los sabios que estaban allí, dicen, no intervinieron. Bar Kansa entonces fue humillado y decide vengarse. Entonces va ante el César, que era el emperador romano en ese tiempo, y le acusa a los judíos de rebelión. Un mismo judío fue al romano a decir que los judíos estaban en rebelión para que los acabaran. Esto desencadena una serie de eventos que culminan en la destrucción del segundo templo. Entonces, los sabios enseñan Sinat Hinam, el odio gratuito, fue el pecado que causó la destrucción. Pero más allá del odio está el silencio de los sabios, la pasividad ante la injusticia, porque si había personas que tenían un alto nivel espiritual, lo más lógico era levántese y ayuden a mediar y creen paz en medio de la guerra. Si son luz, deben ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, esto señala una corrupción no solo externa, sino interna dentro del alma de Israel, la pérdida de la unidad al honor al prójimo y el respeto por el otro, incluso por el enemigo mismo. Uno tiene que respetar incluso a su propio enemigo. Baruch Hashem. Entonces, en el sentido místico, Kansa, el amigo de este hombre, representa el lado de bondad de Gesed, mal canalizado, una cercanía cerrada, tribal. Bar Kansa, entonces, es el lado de Gebura, que es rigor, la separación, juicio, conflicto. Entonces, ¿qué muestra la historia? La historia muestra cuando Gesed se distorsiona y excluye, y Gebura no se dulcifica con Tiferet. Entonces no hay una balanza en el punto, en el corazón, porque entonces hay solamente un juicio en la parte izquierda. Hay mucho rigor y cuando hay mucho rigor se presentan los desastres. Entonces, la exclusión de Bar Kansa del banquete, pese a sus súplicas, es el rechazo de lo que se llama el tikkun de Gebura, o sea, en la corrección del rigor, porque este hombre tenía en sus manos la corrección de el rigor que tenía con su enemigo. Él podía haber hecho las paces con este hombre y no traer la guerra sobre Israel. Entonces, no permitir la dulcificación de lo severo, lo que provocó fue la caída.
y el Sefer Yetzirah nos enseña que el mundo fue creado con los 32 senderos del conocimiento, de sabiduría, las 10 sefirot, las 22 letras hebreas. Aquí se daña el camino que hay entre Gesed y Gebura. La letra Bet simboliza la casa, el Beit HaMikdash. Entonces se rompe por falta de unidad, y cuando hablamos de Beitó, Lishmo, Sheva Tová, dice su casa no escuchó 7 buenas palabras, dice el Teilín 1:27. En el nivel del Zohar, en la luz oculta, en la Parashá Baikra 111a, nos explica que cuando los actos de juicio y humillación dominan sin balance con el amor divino, Gesed Elión, el Mizcán interno, entonces se destruye primero. El Zohar dice, cuando el corazón de Israel se divide, la Shejinah se oculta, la presencia de Oh, parece que se le fue el internet al estimado Rabino. Vamos a ver si conecta. dice el Santo Zohar, cuando el corazón de Israel representa un alma caída, y con la chispa de Gebura que aún busca rectificación, su súplica es la voz de una nefesh o alma baja marginada que rechaza su tikkun en un juicio contra el colectivo. Mi querido amigo, faltó todavía un tema importante, no sé si todavía hay tiempo. Eh, eh, Usted dirá, mi querido Oh, Meir. sí, sí, sí. Lo que pasa es que hubo un ratito que te quedaste congelado, hubo una falla de internet, pero ya está otra vez bien. Oh, Baruch Hashem. Bueno, entonces entramos ya al último, que es las lecciones que se aprenden a partir de los vellos de la cabeza y del campo. Eso ya para cerrar este capítulo de el Sefer Sharei Hamidot, y dice los fundamentos en la Torah, que la prohibición de cortar los peyot. ¿Qué son los peyot? Algunos de nosotros hemos visto personas que tienen unos cabellos largos hasta acá, como Jonathan Galet de Breslo, ¿verdad? Eso se llaman peyot. Nosotros algunos los tenemos cortos, pero algunos otros los tienen metidos dentro de la kipá, y otros no lo usan, simplemente no se cortan en este lugar. Entonces, esas son las esquinas del cabello de la cabeza. Eso está en el Sefer Baikra, ese mandamiento Levítico 19:27, que dice: no redondearás los extremos de tu cabeza, ni dañarás los bordes de tu barba. Hay una dimensión talmúdica y alágica en el Tratado de Makot 20a que dicen los sabios. Ellos ahí explican que está prohibido afeitar los costados de la cabeza con navaja o algo similar. Y los sabios identifican 5 esquinas capilares en la cabeza, 3 en la barba, y esa es una expresión de separación y santidad. 2 aquí y 3 en la barba serían 5 esquinas. Entonces, las lecciones de los peyot del campo, que es la PA, PA en el campo se refiere a dejar los extremos de la cosecha para los pobres. También está en el Sefer Baikra 19:9-10, así como no cortas completamente tu campo, tampoco cortas completamente tu cabeza. La peada del cabello representa la compasión del agricultor espiritual. Nosotros, el judío siempre toma todo el concepto de la Torá y lo introduce en el concepto espiritual, que es lo que el Creador quiere que hagamos. Cuando nosotros hablamos de la PA, hablamos del lugar que el hombre deja para los pobres. ¿Qué quiere decir? Que
así el hombre sea rico y tenga muchas riquezas en el campo, debe dejar unas hectáreas apartadas para la gente que necesita, pobres que no tienen cómo alimentarse, para que lleguen a esa esquina y cojan alimento que necesiten para ellos y para su familia. Entonces, al nosotros también dejar los peyot y las barbas, estamos haciendo alusión, los askenazis, que son los más que todos tienen peyot, ellos hacen referencia a lo que es la compasión espiritual. Hay una dimensión cabalística en el Zohar, en la Parashat Vaikra 81a, y dice que los peot representan canales de energía espiritual que conectan las sefirot superiores con las inferiores. Entonces, cortarlas representa interrumpir ese flujo. El cabello en la Kabbalah representa dinim. Cuando hablamos de dinim, hablamos de juicios. Los peot son lugares donde los juicios son refinados. Entonces, los dos peot laterales representan el equilibrio entre Gesed, que es misericordia, y Gebura, que es juicio en la cabeza del ser humano. El Sefer Yetzirah nos enseña que la creación a través de las 22 letras hebreas o canales de letras hebreas relaciona la cabeza con las 12 diagonales y las 3 letras madres. Emesh. Los peot protegen la conexión entre mente y alma, actuando como puntos de transición energética, de modo que nosotros, que somos seres que estudiamos la Santa Torá en conexión con nuestro Creador, nuestra riqueza espiritual no puede inundar nuestro entendimiento, nuestras palabras y nuestros actos en acciones negativas por tanto conocimiento, sino que el conocimiento debemos dejarlo también para los pobres, aquellos pobres espirituales que no tienen a nadie que les explique los misterios de la Santa Torá. Este Sefer menciona, el Sefer Raziel Malach, que los rizos y cabellos poseen parsufim espirituales, o sea, caras espirituales, facetas del alma. Cortar indebidamente esos rizos puede romper flujos de luz y desconectar partes del alma de su fuente esencial. Y especialmente en niños, mantener los peot, canales de comprensión y visión profética, Ruas Hakodesh, hay que mantenerlos en los niños. Hay personas dentro de los Askenazi y hay personas que también dentro de los Sefardín también que adoptan esto de los peyot. Y dentro de los Sefardín tenemos peyot, pero no tenemos peyot cortos, largos, sino cortos, que tenemos acá, pero no los cortamos, Baruch Hashem. Entonces, las lecciones profundas es que separación y distinción nos hablan de mantener las peot, que indica la separación del pensamiento impuro del pensamiento que es el paganismo también. Entonces, indica que los peot nos deben recordar que tenemos que hacer separación del pensamiento impuro y del paganismo. El equilibrio de Sefirot. Los lados de la cabeza reflejan los pilares de derecha, Gesed, izquierda, Gebura, y el centro de la cabeza, que es Tiferet. Humildad ante el Creador. Dice, no redondearás la cabeza porque es una sumisión a lo que trasciende la lógica humana.
También nosotros hablamos de que hay una relación profunda espiritual y una lección que nos habla de la humildad, del refinamiento, del juicio. Las peot, los peyot, suavizan los juicios cuando se medita en ella como canales de luz entre la sefirá de Binah, cerebro izquierdo, y Malhut, que es la última sefirá de nuestro ser. La simetría cósmica. Cuando se habla de la simetría cósmica, se está hablando de cómo el agricultor deja una PA, o sea, deja PA no, peyot no, estamos hablando de PA, que es, en agricultor es un lugar que se deja para los pobres. Entonces, el judío deja esta PA de sí mismo para el cielo. O sea que todo lo que nosotros hagamos para la gente que no tiene luz, que tiene oscuridad, lo estamos haciendo en aras del cielo. Leshem Shamayim. Baruch Hashem. Mis queridos amigos, les agradezco mucho a todos ustedes por permitirme llevarles a ustedes luz y hacer también en aras del cielo estas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raf. Una enseñanza muy, muy bonita que nos habla de la unidad y de la necesidad A ti, Wilmer. de pensar en el otro y sobre todo en el que está necesitado. Una palabra de pronto que ha sonado mucho ahora en los tiempos de la guerra de Israel, porque vemos mucha división desde que comenzó la guerra incluso. Y he escuchado a muchos rabinos, acabamos de tener hace poco la visita del rabino Joseph Garmon, y el mensaje es el mismo. Israel debe buscar la unidad porque hay demasiada división y no solamente entre los judíos, sino en el corazón mismo de la persona, lo que piensa, lo que siente y lo que hace, y la necesidad de buscar de nuevo esa relación con Hashem, de volver a ser uno con Hashem, que esa oración de Shema cobre verdaderamente vigencia en estos tiempos para todo Israel y para su relación con las naciones, porque vemos que el antisemitismo se riega por el mundo, pero desde la parte positiva vemos también que en el mundo surge, como los noágidas, un amor incondicional por todo Israel. Y algunos nos preguntan a veces, ¿y askenazi o converso, eh, sefardí? Y yo digo, judío es judío, todos son judíos. No hay, Gracias, Rob. para nosotros no hay diferenciación. Nosotros somos una nación de gentiles y queremos relacionarnos con Israel y no miramos en esas divisiones y no queremos esas divisiones tampoco dentro de nuestra enseñanza. Y, y eso es muy bonito porque yo creo que los tiempos, que son tiempos de Mashiach, están dados para que todos seamos una unidad. Cuando nosotros rezamos el Shema en las mañanas en nuestro grupo, yo creo que todos nos unimos con el inmenso universo de seres que están rezando o que ya rezaron su Shema también y nos volvemos uno con ellos y unos con Dios. Creo que ese es el mensaje, pero si tú quisieras enviar algo en especial ahora con los tiempos de guerra para las familias de los secuestrados, y para la gente que está sufriendo con esta guerra, adelante, Rabino. Sí. Eh, yo digo que hoy hay un arma de doble filo en este mundo, que es el achicamiento de las comunicaciones. Nosotros estamos con Internet y el Internet viaja en segundos. Eh, o estoy aquí en Barranquilla, ustedes me están viendo allá en este momento. Eh, y es tanta la rapidez que tiene para viajar algo que el mal ha utilizado las redes para dividir a Israel, eh, para causar división dentro del mismo pueblo.
Esto, como puede también llevar luz, también puede ser una arma de oscuridad. Y de hecho están siendo utilizados. Yo recibí ayer estaba en la clínica, recibí una llamada y yo le dije a la persona, no puedo atenderte ahorita, pero escríbeme, ¿qué necesitas? Entonces él me mandó un mensaje con un video de un rabino tratando un tema del Talmud, de la Gemara, en donde una niña de 3 años se dice que está bien, que ella puede restaurar su imagen si la han violado. ¿Ves? Entonces lo sacan del contexto. Entonces él me decía, ¿qué piensa usted de esto, rabino? ¿Ves? Y eso está en las redes sociales porque la oscuridad maneja esto de una forma tan fuerte que hace creer que la Torá del Creador, que es buena, inmensamente buena y que es luz, sea oscuridad. Entonces hay personas dentro del mismo pueblo judío que tiene poco conocimiento, que cree estas cosas. Entonces a mí me tocó ayudarlo y hablar con él y decirle que en el Talmud se está hablando que eso está descontextualizado porque nada más agarran un pedacito que dice algo que es incongruente a la Torá y que los sabios nunca van a probar. Se está hablando de una parte legal donde hay un agresor, hombre, que viola a una niña de 3 años y que él está diciendo para consolación de los padres que es como si introdujeran un dedo, pero que la niña puede restaurar su himen en su crecimiento, que no pasa nada porque ella va a reconstruir su himen, pero lógicamente que al agresor se le debe juzgar con todo el peso de la ley del cual lo hizo, sino que esa parte de consolación es la que no ven, porque está hablándose de una parte legal, de un agresor y una persona agredida. ¿Ves? Entonces, la Torá está hablándole que eso va a ser restaurado y que la niña va a crecer, eh, eh, lógicamente que tendrá a los 3 añitos, hay un trabajo que hacer para poder restablecerla emocionalmente en su proceso, ¿ves? Pero eso no quiere decir que el pueblo de Israel o que el Talmud o que la Gemara acepten la violación de menores. Entonces, estoy hablando de que las redes sociales se están prestando para esto, están reproduciendo cosas como esta para causar odio gratuito contra el pueblo de Israel. Inclusive hay mismas personas dentro del pueblo de Israel con poco conocimiento que están apoyando estas cosas en contra de los mismos rabinos, en contra de los mismos libros sagrados. Entonces, es algo muy complicado. Podemos decirle a todas aquellas personas que están siendo utilizadas por la oposición, la oscuridad, que por favor se unifiquen en la luz, que puedan estudiar verdaderamente la Torá como está escrita y no como ellos piensan que es y no como la oscuridad ha puesto sobre sus vidas, que se acerquen a rabinos que tengan un conocimiento profundo de la Santa Torá para que le expliquen y no se pongan a transmitir rumores que destruyan la unidad de Am Israel. Y les digo a todos aquellos judíos que estamos ahorita en una situación muy difícil, porque sabemos que hay crecimiento de mucho odio gratuito en el mundo hacia nosotros, que tengamos unidad, que sigamos rezando, que sigamos llevando luz, que no paremos, que no tengamos miedo, porque nosotros somos de Hashem, provenimos de Él, de modo que el tiempo fijado para nosotros también es de Él. Todo lo que se mueve es de Él. Entonces, no temamos a nada, ni lo que puedan hacer con nosotros, Baruch Hashem, sino que unámonos
Llevemos luz, seamos un pueblo unido, sin miedo, donde estemos, expresemos la luz de nuestra Santa Torá y hagamos esa unidad que tanto quiere nuestro Creador. Baruch Hashem, que así sea, mi estimado Rabino, muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer una preguntita en este último minuto, algún comentario. Gracias, Baruch Hashem. Bueno, yo creo que todos están igual de impactados que yo. Muchas gracias, mi estimado Rabino, por su clase, por su dedicación, por su tiempo, por esa palabra tan bonita que nos trae cada semana. Esperamos tenerlos a todos el próximo jueves y seguir adelante con esta enseñanza tan maravillosa. Muchas gracias, Rab. Feliz noche. A ustedes, buenas noches. Por favor, no se olviden, suscríbanse al canal, díganle a otros que se suscriban, ayúdenme a llevar luz a todas las almas de la tierra, sean socios de esta luz. Baruch Hashem. Hasta pronto todos, los espero el jueves nuevamente. Shalom. Que así sea. El Eterno les bendiga a todos, que tengan dulces sueños. Gracias, Rosa.